noches con todas y con todos. Mil disculpas al retraso con estos problemas tecnológicos, ya saben. Bienvenidos a la Casa de la Literatura Peruana nuevamente, a quienes ya son nacidos visitantes y a quienes no, pues le damos la más cordial bienvenida en esta noche especial, en esta semana especial donde celebramos a la poesía peruana, mundial, y sobre todo en esta noche en particular a una de las poetas más queridas de nuestro país. Queremos tanto a Julia, se titula el evento de esta noche que Casa de la Literatura está organizando. Yo me preguntaría, ¿queremos tanto a Julia? ¿Qué dice el público? ¿Cómo no querer a Julia? ¿No es cierto? Responderíamos más bien. Debo confesar que a pesar de no haber tenido el gusto y el honor de conocerla personalmente, directamente, de ser su amiga, siento que igual yo la conozco, no solo por sus versos, que creo que todos compartimos aquí, sino también por los versos de amor, de dolor, de agradecimiento, de amistad que he leído desde el 13 de marzo, cuando Julia cerró sus ojos para seguir soñando con esos osos que ella nos escribía. ¿Cómo no querer a Julia, poeta, narradora, gestora cultural, madre, mujer? Aquella mujer orgullosa de su natal Chepén y valiosa representante de la escritura tusana. ¿Cómo no querer a Julia, que a partir del 2010 puso a su Chepén en el ícono de las letras al organizar de manera exitosa el Festival de Poesía que congregó a un gran número de poetas nacionales y del extranjero? ¿Cómo no querer a Julia, cuya enfermedad no minó su arte, sino que la escritura era una preocupación constante, latente, vital, como cuando nos confesó: para mí la escritura está íntimamente relacionada con la vida. Yo no me imagino la vida sin escribir. En julio del año 2022, cuando ella residía en Almada, Lisboa, Casa de la Literatura Peruana la tuvo como invitada en nuestro segmento de YouTube Voces de la Literatura Peruana Contemporánea. Y a través de este espacio, ella nos cedió un testimonio valioso, donde compartió justamente todo su amor por la escritura, la poesía, y nos regaló en su voz algunos de sus valiosos poemas. ¿Cómo no querer a Julia, que a pesar de su viaje eterno, sigue haciendo que la poesía viva y sea vivida, como en esta noche, donde a un mes de su partida, nuestra institución le sigue rindiendo homenaje gracias a todos quienes aceptaron acompañarnos? Gracias a la colaboración de Alessandra Tenorio, que está aquí a mi izquierda, y al equipo de Casa de Literatura, por permitirnos disfrutar 2 meses de testimonio y lecturas de poemas. Este homenaje a la escritora Julia Wong comprende hoy día compartir homenajes de Pedro Villa, de Diego Barnabés, de José Carlos Alvariño, de Úrsula Alvarado, de Julián Ángeles, de Cecilia Podestá. Bienvenidos, por supuesto, a cada uno y cada una. Gracias a cada uno de ustedes por recordarnos que Julia está presente y que su obra seguirá siendo leída, analizada, disfrutada. Gracias a ustedes que esta noche nos permiten decir: queremos tanto a Julia. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen, no solamente por estas palabras tan bonitas y emotivas sobre Julia, sino también por, a través de este espacio de la Casa de la Literatura, permitirnos poder rendir homenaje a Julia como amiga, como narradora, como poeta y como gestora cultural. Bien, te invito a que puedas acompañarnos aquí en el auditorio y vamos a empezar leyendo una reseña de Julia Wong, y luego vamos a invitar a las personas que nos acompañarán en esta primera mesa. Julia Wong nació en Chepén en 1965 y hace poquito más de un mes, el 13 de marzo, partió. Ella fue poeta, narradora y gestora cultural. Fue hija de padre migrante chino y madre tusana.
Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Lima, Literatura y Humanidades en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, profundizó su conocimiento en sinología, filosofía y teología en Alemania. Su obra se caracterizó por explorar temas relacionados con su identidad biográfica, como la migración, el viaje y la búsqueda de la identidad. Entre sus poemarios destacan Un Salmón Ciego, Tequila Prayers, 18 poemas de Fake Love para Keanu Reeves y La Tercera Guerra Lunar. En su obra narrativa ha publicado cuentos y novelas, entre los que se encuentran Pessoa por Wong, Aquello que perdimos en la arena, Cuaderno Negro de Almada y el libro de cuentos 11 palabras, que fue galardonado recientemente como el mejor libro del año en los premios Luces del Diario El Comercio. En el año 2023, Julia Wong recibió un reconocimiento como destacada personalidad en el ámbito literario y la gestión cultural en la Feria del Libro Ricardo Palma. La Cámara Peruana del Libro destacó su habilidad para tejer versos en sus poemas y liderar el Festival de Poesía de Chepén. Asimismo, póstumamente, en el marco del Día Mundial de la Poesía, el pasado 21 de marzo, fue reconocida por el Ministerio de Cultura como personalidad meritoria de la cultura. Dediquemos un aplauso a Julia para poder empezar. Yo voy a acompañarlos desde aquí para poder invitar a la mesa a Pedro Villa, Diego Bardales y José Carlos Alvariño, quienes nos van a acompañar en esta primera mesa. Pedro Villa es editor y comunicador con más de 17 años de experiencia en el sector cultural. Fue socio fundador de Borrador Editores, fue director del libro y la lectura del Ministerio de Cultura y actualmente trabaja en la red de distribución bajo demanda Bibliomanager y es codirector editorial de Cocodrilo Ediciones. Te invitamos, Pedro, para que nos des un testimonio de Julia y puedas compartirnos, si deseas, la lectura de algún texto o si deseas estos recuerdos que tienes de Julia Wong. Recibamos a Pedro con un aplauso. Buenas. Julia. Hay tantas cosas de decir de Julia. Estaba pensando justamente en la canción de Billy Joel, We Didn't Start the Fire. En realidad Julia prendió muchísimos fuegos, creo que en muchos de nosotros. La conocí a Julia en una fiesta, como conocí a las mujeres importantes de mi vida, la conocí en una fiesta. Y meses después, sin haber tenido ningún contacto, entro en un taller literario al que yo me había inscrito y alguien me pasa la voz desde el fondo y me dice Pedro. Y a partir de eso, de un taller muy malo además, pero Julia siempre estaba ahí en todas, tratando de empezando a encender estos fuegos alrededor de ella, ¿no? Y esto derivó en que se formó un grupo interesante donde nos juntábamos todos los jueves o los sábados, ya no recuerdo exactamente cuál de los dos días, una vez a la semana en su casa en San Borja, a tomar un vino, a comer canchita y a leer nuestros textos y hacer un taller entre nosotros mismos. Estábamos, hablo de los fuegos porque muchas de las personas que estábamos ahí empezamos muchos proyectos y probablemente yo no estaría acá, o uno de los puntos importantes para estar acá fue Julia Wong. Empezamos, entre ellos estaba Lucho Zúñiga, Leonardo Dolores,
luego se sumaron otros en el proyecto, pero con ellos empezamos en este grupo. Todavía no nos dedicamos para nada a la edición de libros, simplemente escribíamos, nos leíamos, disfrutábamos un momento entre nosotros, todo propiciado por Julia, porque ella era el punto de cohesión, era el punto de reunión, era el espacio que nos brindaba para poder creernos en realidad que la literatura era algo importante. Y con ella, impulsados por ella, empezamos a decidir la idea de publicar algo a nivel plaqueta entre nosotros. Publicamos hasta 3 plaquetas. Se le ocurrió a ella el nombre de Quilcamasi, uniendo un poco forzado, pero la palabra Quilca y el Masi de amante de los libros o de los textos, de lo escrito. Y publicamos un par de plaquetas con ese nombre, y donde están ahí textos de Julia. Y luego la última locura fue: publiquemos un libro, ¿por qué no lo hacemos? Y sacamos un libro de cuentos entre todos. Esto fue ya en 2005. Ya nos conocíamos bastante, y entre este libro, ella estaba por irse a Argentina, pero fue importante trabajarlo esto con todas las idas y venidas interesantes y los intercambios intelectuales y de puntos de vista que eran muy ricos, valiosos, y una montaña rusa a veces de emociones con Julia. Sacamos esto y fue el inicio para empezar una editorial en esos momentos, ¿no? Borrador Editores lo formamos, el núcleo que empezábamos a reunirnos en la casa de Julia, obviamente sin Julia, pero Borrador Editores nació de esos encuentros, de ese fuego que inició en nosotros en ese momento, de leer, de querer luego dar un paso más adelante, de empezar a editar libros y darnos cuenta que era algo totalmente distinto de escribir, pero que nos empezó a gustar, tanto así de que muchos de los que empezamos en ese momento nos dedicamos la vida a eso. Recuerdo también, ya estaba Chepén como un punto muy importante de su vivencia, de su historia, y nos quiso llevar. Nos llevó antes, bastantes años antes del Festival de Chepén, nos llevó justamente a Lucho Zúñiga, a Leonardo Dolores, se sumó a última hora Julio Vega y nos fuimos a Chepén. Nos alojó muy cerca, nos recibió su mamá, nos fuimos a leer al club chino de Chepén y de ahí nos llevó a Guadalupe. Pasamos por Pacasmayo, pero fue una experiencia interesante porque creía en nosotros, ¿no? Eso creo que era algo importante en Julia. Luego nos dio la oportunidad de editarla, de publicarla. Nosotros todavía con muchas más ganas que conocimiento, publicamos El Salmón Ciego, publicamos Margarita no quiere crecer, un libro muy pequeño pero muy poderoso que es el retrato de un cuadro de familia. Y bueno, empezó Julia a hacer los eventos en Buenos Aires. Ya al lugar que llegaba empezaba a hacer algo. Empezó a hacer el Festival de Literatura Perú-Buenos Aires. Me invitó también, caí un par de veces a la casa de Julia, que era un centro cultural ya por sí mismo dentro de Buenos Aires para la comunidad peruana. Uno se encontraba con A, con B, con C, y de ahí nos llevaba siempre a algún otro lugar. Además que se creó una comunidad interesante, no solamente de peruanos, sino también de gente alrededor de Julia. Creo que ese efecto aglutinador que siempre tuvo es algo que
digamos, marcado la vida de muchos de nosotros, ¿no? El año pasado, después de mucho tiempo, bueno, conversó con nosotros para publicar este libro, 11 palabras. Para mí fue muy importante encontrarme nuevamente con Julia a nivel editorial. Habían pasado ya más de 10 años, 15 años de ese primer encuentro con Julia, y sentarme así a la distancia con ella 1 o 2 veces a la semana, a leer los textos, a revisar, a editar el libro, y sentir que digamos, Julia iba avanzando o iba despertando esto. Julia respondía como un diálogo a nivel creativo. Tú le decías algo y Julia era capaz de escribir algo en un torrente de palabras ese mismo día, y al día siguiente tener algo nuevo, o algo distinto, o tener un cuento nuevo, o tener una historia nueva, o tener un proyecto nuevo. Y así pasó con el libro. Luego del inicio de conversación, que eran 11 palabras, en realidad toda la primera parte, surgió la segunda parte, surgió que le pudiera sumar los cuentos, y personalmente me sentí bastante validado como editor, después de haber empezado con Julia, siendo una persona que no sabía nada, que me estaba lanzando a conocimiento editorial sin ninguna experiencia, simplemente con las ganas y el amor por la literatura, y luego, bueno, había aprendizaje, pero volver a Julia y tener un diálogo donde yo sentía que de cierta manera estaba conforme con mi trabajo, para mí fue una validación de todo el esfuerzo de todos estos años. Yo creo que la vamos a extrañar mucho, Julia, muchísimo, por más que, digamos, personalmente no la veía tan seguido, salvo, digamos, estos momentos. Regularmente siempre caíamos en su casa para vernos de vez en cuando, pero ya no eran los momentos tan cercanos que tuvimos hace 20 años. Pero siempre estaba allí para en cualquier momento llegar con una llamada, mandarte algo que he escrito, mandarte una imagen, mandarte una foto, mandarte un comentario en el momento que sea, y eso era importante en mi vida, ¿no? Que Julia estuviera allí. Y nada, yo creo que, no sé si leer algo del libro, quizás me gustaría leer solamente el inicio del libro, que es la motivación por la que Julia escribió este libro, por más que no sea necesariamente lo más importante del libro, que son más bien estos cuentos, estas reflexiones, poemas incrustados en narración, o cosas que parten de su vida y que ficcionan hacia el delirio, o una segunda parte que es simplemente un contrapunto con las metamorfosis de Ovidio, ¿no? O sea, algo que solo Julia podía hacer, encontrar algo totalmente formal y darle una mirada totalmente distinta que nadie más podría encontrar, ¿no? Y voy a leer esto. O mejor que un cuento, ¿no? Un texto corto. Sí. ¿Qué? Es más interesante. Podemos. Aquí está este cortito. Porque ya no leo. Mariposa sin misericordia. Toda llaga es fruto de un amor profundo con la muerte.
María Simón recoge las estrellas del techo y todos los huevos que ha dejado durante 7 años sobre la superficie de los muebles del dormitorio. El dormitorio sigue pintado de azul, para que el cielo real de la intemperie no tema entrar de visita a través del ventanal. Pienso en María Simón y en sus huevos mientras coloco con sigilo cada uno de los clavos donde irán colgados los cuadros pintados por Noé. Noé me había abandonado aquella tarde en la puerta de un centro de salud en las afueras de la ciudad. En un suburbio llamado Los Álamos vivían los saludables. En cambio, todos los que ya habíamos descubierto que uno de los huevos de la mariposa había penetrado en nuestro pecho, teníamos que mudarnos fuera de Los Álamos, pero se nos permitía pintar las habitaciones del color que quisiéramos, subir de peso, comer azúcar y tener la leve esperanza de que algún día pudiéramos curarnos de la inoculación de las mariposas y volver a Los Álamos. Mi primer pensamiento fue que Noé volvería por mí, que me estaba gastando una broma. Incluso cuando me dejó en la acera del centro de salud mental pensé que era un juego estúpido. Hasta se me ocurrió que era un lugar muy bello dentro de sus instalaciones. Quizás podría deshogar allí. El último año había sido terrible. Cada vez que esa tremenda mariposa marrón se acercaba a la casa, deshogaba en mis senos, se posaba en mi pecho e hincaba unos puntes líquidos que me llenaban de éxtasis. Esta mariposa, a la que puse un nombre de nombre María Simón, parecía hacer un trabajo laborioso de gran envergadura. Pero de pronto vi a varios enfermeros vestidos de anaranjado, como los presos de una cárcel en California. Supe entonces que no era un lugar benevolente. Asocian en Norteamérica el naranja con la locura, la rehabilitación o los crímenes. Amar a la mariposa marrón que se posaba en el pecho era un crimen. Era un crimen. Eso no estaba estipulado en ninguna parte. La primera vez que entró por la ventana no era una mariposa tan grande. Yo aún con los anillos en mi piel y sin tantas manchas solares, pensé que era un milagro de la naturaleza. Ya habían sucedido varios milagros gracias a su presencia. Me dejaron pintar la pared de azul y tener un balcón con las mismas plantas que tenían los saludables en Los Álamos. Incluso el mar estaba cerca, como en la costa de Santa Bárbara, tan glamorosa, solo que aquí debajo de la habitación cerca de la playa a veces había residuos de basura maloliente y personas que mantenían cierta envidia por las posesiones de los otros, como que su magia había terminado y precisaban destruir a los demás para sobrevivir. Voy a leer esta allí nomás porque no quiero hacerla muy larga. Solo quiero decir, al final me divertí muchísimo también editando este libro, porque eso también tenía a Julia, que podía ser delirante y lanzarte una carcajada con lo que escribe. Yo creo que el mejor homenaje que podemos hacerle acá es leer a Julia y difundir su obra para que otras personas puedan descubrir y leerla. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Nos va a acompañar ahora Diego Bardales. Diego estudió Derecho en la Universidad de Lima, es editor, gestor cultural y comunicador. Ha codirigido el Festival de Poesía en Chepén La Libertad, desde el 2017 y ha elaborado en distintos sellos editoriales independientes. Diego, te escuchamos. Gracias, Alessandra, gracias a la Casa de la Literatura, gracias a los amigos que están aquí esta noche, escuchando a Pedro y haciendo un poquito de eco de algo en particular que él dijo, ¿no? Que Julia era una presencia como que siempre estuviese allí, ¿no? A pesar de que tal vez no podíamos comunicarnos todos los días. Yo la pensaba siempre como una presencia omnipresente, valga la redundancia. Yo sí la sentía como ahí, jalándome la oreja, oye Diego, esto hasta el final, ¿no? Porque nosotros desde el 2017 que codirigíamos el Festival de Poesía en Chepén, también ella siempre estaba con un pie, todos la conocemos, de dejarlo todos los años, ¿no? Siempre decía, este es el último año que haremos el festival, y al año siguiente algo la convencía de que no sea así. Y bueno, ahí estaba yo también, porque tampoco me iba a ser tan difícil, no era Julia.
estaba ahí para sostener de alguna manera, para apoyar, estar muchas de las cosas geniales que a ella se le ocurrían. Y tenía en el festival una virtud muy importante. Creo que ella no era de las personas que pensaba tanto, le gustaba hacer las cosas pronto ya, pero a pesar de eso, yo creo que sí, probablemente reflexionaba, ¿no? En sus ratos de soledad, ¿no? Reflexionaba respecto al festival, pero le atinaba muy bien a los invitados que íbamos a tener en cada edición. Siempre había como una sinergia que se juntaba en algunas ediciones más que en otras, y todos los invitados acababan el festival diciendo: caray, en esta ocasión se han reunido los precisos, ¿no? Todos terminaban muy felices. Aquí hay personas que han ido como invitados al festival y podrán dar cuenta de ello, ¿no? Siempre recordaban cómo así se le ocurrió juntarnos este grupo de locos, y con tanta precisión, como digo. Julia tenía ese don, ¿no? El de juntar a la gente. Y yo lo recuerdo también bastante bien en otro aspecto que tenía ella, que bueno, yo ya la conocí ya en su etapa viviendo acá en Lima, ¿no? Luego hizo un pequeño interregno, digamos, en México, y siempre llegaban a su casa y siempre te invitaba a su casa, y no era como convencionalmente ocurre, a veces sí, pero la mayor parte de veces no, ocurre con nuestras familias o con un amigo del colegio, de la universidad o de lo que fuera, que te da un tiempo, ¿no? Te cita porque luego a las 7 te cita porque a las 9 tiene algo que hacer y a las 10 otra cosa, y va cambiando de gente. Ella te podía citar a su casa y tú te encontrabas con todo el mundo, ¿no? Te encontrabas con gente con la que no conocías, pero que a ella le interesaba que te juntases, o de repente no era tan consciente de ello, no lo sé, pero al final era una persona que congregaba, y eso era muy importante en mi formación particular, ¿no? Poder rodearme de personas que tenían algo que decir, ella como líder, como punto de encuentro, más que su casa, ella como punto de encuentro, un punto en el cual mucha gente circundaba y concretaba cosas. Y concretaba cosas, digo, porque ustedes la conocían, ella era siempre muy activa, ¿no? Siempre tenía un proyecto. En paralelo del festival hizo también varias cosas con fotografía, creo que hizo un par de exposiciones también. Recuerdo una en Hong Kong en donde lo mezclaba todo, ¿no? Lo mezclaba todo. Creo que la muestra en Hong Kong era con personas de determinada nacionalidad, pero al final se ponía un poquito más flexible y metía a otros fotógrafos de aquí, de allá, y todo eso englobado dentro de una propia lógica que ella ofrecía como propuesta, ¿no? Yo la recuerdo, la verdad, con mucha alegría, a pesar de que en los últimos tiempos había como una resignación de su parte, un sinceramiento también con sus amigos, ¿no? De que su situación no iba para más. Lo recuerdo en la casa de José cuando se puso medio seria y nos dijo: ya creo que no va a ser conmigo. Y aún así ella seguía planeando cosas. Uno de los últimos días que estuvo consciente en la clínica, recuerdo que coincidimos varios amigos y conversó con varios amigos. No sé qué pasa en Oncosalud, que nos dejaron entrar, pero así, como en concierto de rock.
paraba lleno el puerto de Julia. Y recuerdo que con cada uno conversaba y bueno, conmigo en particular, como tenemos el apostolado del festival, ya estaba ella dando algunas directrices, ¿no? Desde su cama. Que invita a tal, que sí, que mejor hazlo en septiembre, ya no vuelvas en noviembre, dando las directrices, ¿no? Siempre pensando en hacer algo. Yo creo que Julia no se cansó de eso, ¿no? De gestar cosas. Ella es una poeta, una narradora, pero también su lado de gestora cultural, y por eso es importante que siempre lo mencionemos, es fundamental, ¿no? Inquieta, curiosa y con ese ojo para congregar a la gente adecuada, ¿no? Yo debo agradecerle a Julia de haber confiado en mí desde el 2017, a pesar de mis incapacidades, de varios hierros y de haberla hecho renegar mucho. Pero creo que ella disfrutaba también ese proceso, ¿no? Era un aprendizaje y mucho más. Yo agradecido de eso, porque he aprendido muchísimo de Julia y a quererla también desde la literatura, porque algo que me ha dado justamente haberme imbuido en este mundo es conocer a gente maravillosa. Julia, que se fue recién, el año pasado el maestro Augusto Giga, con quien también tuve una relación muy estrecha hacia el final de su vida. También no hubiese llegado a ellos tal vez de otra manera. Así que me siento agradecido. Y bueno, voy a leer un poema de Julia, que justo ya va a ser la tercera vez que lo leo, pero es imposible no hacerlo. La primera la leí justo en el velorio, ¿no? Que yo andaba un poquito queriendo pasar un tanto desapercibido, pero justo llego la mañana del jueves y el hermano de Julia estaba ya organizando él mismo un recital improvisado, ¿no? Y justo me ve, como me conoce, me dice, bueno, ayúdame. Entonces, no se me ocurrió mejor poema que este, de Tequila Prayers, de 2017, que se llama Letanía del Odio. A veces me pongo a mirar mi odio como si fuera el bolsillo escondido de una cartera antigua, la que solía usar cuando miraba alguna paradoja de la luna. Cargo a mi odio de costado, como si no pesara tanto y lo pudiera pasear como un perro mientras pongo un paso sin temor delante de otro paso tuerto. Continúo como sombra o esqueleto de un cuerpo que se maneja mejor en las oscuridades y las furias. Pan recién horneado, té filtrante como en los pueblos encubiertos. A veces me pongo a mirar de odio como un padrastro. A veces miro mi odio como a mi madre, que nunca puso a otro hombre antes que a mi viejo. A mi hermano lo engrió como niño de teta hasta que su peso le doblegaba el seno. Mi padre, en cambio, aunque no puso a ninguna mujer delante de mi madre, no sabía qué hacer con ella. A veces la admiraba, a veces la quería y mayormente la olvidaba. Sus pensamientos no estaban en otra mujer, sino en el aire, más allá de una escalera transparente, en alguna nube que se quiebra. Mi madre compraba escapularios del Señor de los Milagros, rezaba, escribía cartas en chipetano antiguo, algo así como: estimado esposo, aún le espero, he aprendido a cocinar el arroz como usted me enseñó. Pongo la olla de fierro negra, cuando hierve coloco un latón entre el poto y la hornilla para que seque. Mientras aún está húmedo el arroz, tiene un aroma que me hace recordarlo.
Usted me enseñaba los nombres de los ríos en China. Yo deseaba que a usted le gustara el Perú. Mi padre tenía un águila de pico colorado en su cuarto. Solo él y yo podíamos verla. El águila era la única dueña de su atención y cada átomo de su disciplina. En China no se espera otra cosa de un hombre sabio, solo que domestique de tal manera su águila que cuando él quiera volar para siempre, el águila sepa llevarlo en silencio, no dejar huellas. A veces cargo mi odio como si el águila fuera una amiga que pudiera ayudarme a sostener alforjas sobre mi espalda, o mantos como bordados mayas andinos, como si las piedras de todo el Perú me persiguieran. A veces es una mochila, siempre llena, recargada y reforzada del odio más conspicuo y desaforado. A veces puedo sacar mi odio que empieza a marchitarse y va muriendo, hablarle para que reviva el pájaro cotorro que repite lo que sangra el corazón. A veces saco mi odio como un acto bulímico en una galería lujosa, donde se vende ropa interior como placebo para el hombre que no sabe qué hacer conmigo en la cama. Quizás sepa hacer algo con lencería de esplendor. ¿Qué se hace con una mujer que llora mientras le hacen el amor porque recuerda a su padre volando por los techos y a su hermano mamando una teta enorme? A veces saco mi odio como un viaje en tren ligero hasta el periférico sur. Son 10 estaciones. En cada una sube un torero y un toro. Pelean frente a mis ojos. Se sacan la clavícula en Urdaneta, sangran hasta desfallecer en Isla Raza, se lamen las heridas en Washington y se cambian de nombre en Juárez, a Joro y Jorero, porque todo lo que empieza con J en Jalisco suena a cadáver. Saco mi odio, lo acicalo, lo peino, lo clavo en mi pared alquilada, lo miro, lo quiero destruir y compruebo que sin mi odio no tengo hambre ni intestino. Gracias, Julita. Gracias, Diego. Gracias además por la hermosa fotografía de Julia que nos has compartido esta noche y que nos está acompañando aquí en la mesa. Cortesía de Carlos Chong, que me la cedió. Mil gracias también entonces a Carlos Chong por esta colaboración que hace que Julia también esté presente aquí, además de su poesía, además de los testimonios de sus amigos con esta imagen tan bonita y tan representativa. Gracias. Nos va a acompañar ahora José Carlos Alvariño. Él es gerente del grupo editorial Peisa, ingeniero de formación, ha sido presidente de la Cámara Peruana del Libro y director de la Feria Internacional del Libro de Lima. Te escuchamos, José Carlos. Buenas noches a todos, gracias a Casa de la Literatura, gracias Alejandra por convocarnos a todos, ¿no? Sí nos juntábamos a rajar de ti, Diego, bastante, pero yo creo que Julia necesitaba exorcizar sus desconfianzas, ¿no? Y siempre terminábamos hablando bien de ti. Yo te defendía bastante, ¿no? Porque el festival de Chepén yo le decía, no tires la toalla, ya mira ya cuántas versiones van, 13, no sé cuántas. Ahora es la 15ª. La 15ª, imagínate. No tires la toalla, Diego lo va a hacer bien, confía, ¿no? Delega. Y sí confía en ti. No me explado. Y bueno, yo la conocí a Julia. El otro día nos juntamos en casa de una amiga, todos los que habíamos sido como de... Ahora que se puso mal, pues como que teníamos un grupo de soporte, una cosa así, un chat, un Facebook, un WhatsApp que, digamos, andábamos turnándonos para acompañarla, ¿no? Y estar ahí ayudando, ¿no? Y una de Ana Zucchetti, que era parte del grupo, nos convocó el otro día para una cena, hace un par de días, y nos juntamos varios que habíamos estado ahí, ¿no?
y otros que también se sumaron, ¿no? Porque Julia tenía amigos pues en muchos frentes, ¿no? Y fue bien loco porque ahí estábamos ahí medio pues chupando, comiendo, qué sé yo, medio desubicados, y acabamos sentados en la mesa cada uno contando cómo la había conocido a Julia y anécdotas, un poco como lo que es esta noche, ¿no? Yo la conocí en la universidad en los 80, algo así, pero como que era parte de un grupo en el que nos movíamos, pero yo la veía como una figura así, estaba ahí, pero no éramos cercanos, no intimamos ni nada. Pero muchos años después yo ya me había casado, hasta me había divorciado y todo, creo. Y estábamos en la casa de unos amigos de Jorge y Lili, en un sitio muy bonito, una terraza frente a un parque. Y llegó Julia, y yo estaba así tomando un vino, mirando, y se paró a mi costado y se puso a hablar conmigo como si hubiéramos sido íntimos toda la vida, ¿no? Y realmente nos quedamos en el balcón toda la noche conversando y nos olvidamos del tono. Y era pues, claro, esos recuerdos de esa época que había sido tan bonita para los dos en la universidad y todo eso, ¿no? Y no sé, después nos empezamos a ver, un día nos citamos en el Juanito, ya vamos por una chela, no sé qué, y Pan se aparece con Gabrielita chiquita de 8 años, entonces estábamos ahí, bueno, nos tomamos una Coca-Cola, de ahí le compré un churro a Gabrielita ahí en el camino a su casa, qué sé yo, y pasó el tiempo y seguíamos viéndonos por distintas razones. Y me habla de este libro que no podía, que estaba con unos editores ahí, unos fulanos que no podían resolver el libro, se peleaba, pues ella aparte le gustaba pelearse con la gente, ¿no? Entonces se peleó con ellos, y no saben nada, no han podido. Entonces, pero dámelo a mí, pues Julia, le digo, yo lo reviso y te digo qué tal, ¿no? Y si puedo hacer algo, ¿no? Entonces, fue el primer trabajo que tuvimos así como autora, editor, ¿no? Y fue muy lindo, la verdad, porque con todo su carácter pues un poco irascible, explosivo, ¿no? Yo pensé que iba a ser muy difícil, pero todo lo contrario, ¿no? Era todo muy fluido y la verdad que fue un trabajo muy bonito, y incluso, o sea, me animaba a que yo corrija cosas, ¿no? Y yo me enchufaba un poco, pero, o sea, me confiaba en mí más que yo en mí, ¿no? Y después yo le dije eso, que nunca me iba a olvidar de eso, porque de ahí se regresó a Buenos Aires, ¿no? Y yo le había contado que yo había nacido en Montevideo, pero bueno, porque mi papá trabajaba ahí y yo vine de acá a los 6 meses, nunca había ido. Y me dijo, vamos a presentar mi libro en Montevideo con Mario Velatín. Y yo, Mario también era mi amigo, entonces, pero Mario era Mario, ¿no? ¿no? Entonces, vamos pues, pero yo no tengo un mango, tía. Entonces ella me invitó a Buenos Aires, de ahí nos hemos ido en barquito a Montevideo, estoy en su casa linda en Buenos Aires, ¿no? Y nos fuimos a Montevideo a presentar el libro, y yo ahí sentado con Mario y con ella en una librería hermosa, pequeñita, ahí en esta zona antigua del puerto. Fue muy, muy bonito, ¿no? Y me pude pasear por Montevideo, como Montevideo es un sitio pues que se mantiene en el tiempo, me fui a la clínica donde yo había nacido, que estaba igualita que cuando yo había nacido, y la verdad que fue muy, muy emotivo para mí ese encuentro con Buenos Aires, y yo le dije a Julia, ya, siempre voy a estar agradecido contigo por esta invitación. Yo no hubiera podido venir en ese momento de la vida, no hubiera podido ir, ¿no? Y después, no sé, si quieres, yo he estado pensando en qué iba a decir esta noche, ¿no? Como hitos bonitos de mi amistad con Julia. Yo siempre le decía, tienes que volver a la católica, tienes que terminar literatura, y no, que siempre me encontraba 800 razones para no, tienes que hacerlo, y al final, ¡pum!, se matriculó, lo hizo, ¿no? Y
yo trabajaba en la Ruiz de Montoya, que estaba ahí cerca, entonces yo venía en mi bicicleta, a la hora del almuerzo, nos íbamos a almorzar, de ahí nos comprábamos un café, Pedro Valdés, lo que se llama, ¿no? Y nos sentábamos en el jardín, y era la época que los venaditos caminaban, entonces era lindo, nos sentábamos en el jardín a tomar el café, venía el venadito, y era muy bonito, ¿no? Muy bonitos momentos ahí, ¿no? Muy gracioso, ¿no? Siempre peleando por Gabriela, siempre ella queriendo renunciar al estudio, yo convenciéndola, ¿no? Y ahí pues como que había tenido un crash con un profesor, ¿no? Entonces este pata había publicado, yo ya estaba en la cámara, ya estaba en la feria, ya estaba organizando cosas, y el pata había publicado un libro sobre algo de cine que me pareció súper interesante, me impactó el libro, ¿no? Entonces yo dije, ya, Julia, voy a hacer que lo presentemos en la Universidad de Lima, yo voy a hablar con los patas de la Universidad de Lima y te lo sirvo en bandeja al hombre ahí ¿ya? Entonces, organicé, lo llamé, porque yo lo conocía, lo llamé, le dije, mira, te he organizado esto, llamé a la editora que era la Católica, ya, llevó los libros, le dije al profesor de allá, todo, se armó, ¿no? Al final no fue nadie, pero éramos Julia, yo, el pata, un par de personas más, ¿no? Y fue lo caso, porque al final le hacíamos bullying, oye, no convocas a nadie, no sé qué, lo cochineábamos al autor, y al final acabó, todos se fueron, entonces yo me fui de la sala y lo dejé a los 2 horas, y dije, ya Julia, ya está en tus manos, ¿no? Y ya, pues de ahí salió, es un imbécil. Pero se lo serví en bandeja. fue muy divertido eso. Siempre nos acordamos de ese juego, porque al final, claro, a mí me interesaba el libro, el pata, pero yo lo hacía eran cosas en las que, siempre era juego. Con Julia siempre jugábamos a muchas cosas, ¿no? O como a cantar, ¿no? Nos dio por cantar y cantábamos, bueno, porque yo vi la guitarra en su casa, a mí me gusta, y siempre cantábamos, y ella le daba por grabar y le mandaba a la gente, pues, y ya, pues no somos grandes cantantes, de repente ella menos que yo, ¿ya? Y le mandaba a todo el mundo, entonces todos los amigos rajaban, ¿por qué me mandas esto? Aprendan a cantar, ¿no? Pero nos divertíamos mucho. En la pandemia cantábamos bastante, la verdad que nos ayudaba, ¿no? a seguir adelante, ¿no? Y montábamos bicicleta y todo eso, ¿no? Y bueno, después, 2023, creo que fue, 2022, no me acuerdo, que yo iba a ir a visitarla a Portugal, ¿no? Y al final no pude, porque íbamos a ir 2 amigos, como un tercer amigo, pues, que había que acompañarlo, ¿no? Y al final el otro amigo falló, entonces yo estaba solo, y estaba medio planteado porque yo tenía que acompañarlo al hombre ahí en silla de ruedas y todo, ¿no? Y le dije, Chini, ven, no puedo ir, ¿no? Ay, pero no tengo plata, ya, yo te pago el tren, algo, el bus, pero ven. Entonces vino y Linda me acompañó a pasear y todo, ¿no? Sobre todo ese primer, digamos, momento en el que yo tenía que hacerme cargo ahí de una persona, ella entendió y me vino a acompañar, ¿no? Fue bonito. Ahí, el último día que estuvimos en la casa de Jorge Eduardo Benavides, ¿no? Y me acuerdo que ella ya se iba, ¿no? Se regresaba en la mañana a Portugal, ¿no? Y hemos salido a caminar, y cerca de la casa de Jorge Eduardo había un puente hermoso así de metal, con un túnel, y por ahí ella tenía que bajar para tomar su taxi, su carro, que se iba a donde estaba hospedada, ¿no? Y fue bonito, y yo no sé si fue como una despedida así media dramática, no sé. Y después de eso, pues ya vino un ratito el año siguiente, y de ahí ya, digamos, me llamó y me dijo, ya me tienes que ayudar, ¿no? Recógeme en el aeropuerto, y ya de ahí empezó el principio del fin, ¿no? Que
tuvimos la emergencia de la clínica de frente y en fin, todo lo que vino después, ¿no? Y digamos, o sea, ella siempre era muy autosuficiente, ¿no? O sea, ella nunca pedía ayuda, o sea, te pedía ayuda, claro, cosas pero puntuales, no a mí me extendió como un pedido así abierto, ¿no? Y ya, pues, yo estuve ahí, ¿no? Y estuvo unos días le dio COVID, y qué sé yo, estuvo unos días en mi casa que fueron muy lindos, porque ya para mí que ella estuviera solita en su casa era una tensión. Yo prefería, ¿no? En mi casa que había espacio, había ayuda y todo, ¿no? Pasamos unos días bonitos porque ella se desvelaba, se levantaba en la noche, se levantaba dolorida, en fin, ya mil rollos, ¿no? Pero ya como yo también me desvelo, entonces ya nos quedamos conversando en la noche, en fin, ¿no? Ella le encantaba, como hay un jardincito, ahí caminar sin zapatos en el jardín, eso la ponía bien, y venían los amigos, eso que cuenta Diego que vino, ¿no? Y bueno, y hablábamos pues sí, de la muerte y todo eso, que para los dos no era nada así como para llorar, teníamos, ¿no? O sea, yo creo que era algo de lo que había que hablar y lo hablamos, ¿no? Y nos reíamos y qué pasará después y qué sé yo. Y yo le decía, no se te ocurra quedarte por acá, deja la Gabriela, ya te largas a París, tía, o a ver todos los sitios del mundo que no recorriste, ¿no? A ti que tienes hormigas en el poto todo el tiempo, que tienes que estar recorriendo el mundo todo el tiempo, ¿no? Ándate a recorrer todo lo que puedas y ya no sé, otras galaxias, no sé, siempre estamos especulando sobre qué pasaría después, ¿no? Y fue lindo verla rodeada de tanto cariño, de tantos amigos que la quieren, ¿no? Después conoció a la familia y ahí no había quien no le hubiera pedido plata para el festival de Chepén, ¿no? A todo el Perú, ¿no? Pero digamos, era un motor y un manantial de cariño para todo el mundo, ¿no? Y como les digo, o sea, ella me hacía sentir capaz de cosas que yo no me sentía capaz, tal vez, ¿no? Y queremos tanto a Julieta. Agradecemos a Pedro, a Diego y a José Carlos por su testimonio. Un aplauso para ellos. Por favor, que nos han compartido esta bonito del texto, y los invitamos a tomar asiento para la segunda mesa mientras van acompañándonos las poetas que nos van a acompañar en esta siguiente mesa. Quiero leer un poema de Julia que se llama Para Nora, quien vive en Holanda. No sé qué hora es en Holanda, Nora. Si pienso en Holanda desde Berlín me parece un pájaro lejano. La gente habla como un relámpago, come pan mojado en leche. En Berlín hablamos cual ángel, jugando con mandarinas viejas. Escucha un acento orgulloso, prejuicios condimentados con ajo. En Berlín no conozco a nadie que hable holandés. Me dicen que la noche es épica y griega porque aparecen todos los centauros y cíclopes alados. Orfeo besa a un pandillero y los empleados sirios entornan alabanzas en los baños. Orfeo, alemán, vive en las esquinas más sucias mientras las ratas se convierten en motociclistas. Apagan la luz, acarician sus propias barrigas y cuerpos grasosos. Una mujer muerta, quizás es mi madre, canta. Donde está ella ahora, aprendió a quererme. La que me trajo al mundo no comprendió mis movimientos, tampoco habló de Holanda. Esa mujer temía a los alemanes. Mis poemas eran objetos extraños, como manzanas nórdicas quizás, palabras que deseaba olvidar.
¿Por qué, mamá?, le pregunté. ¿Qué hay en el cielo de Berlín que te incomoda? En Holanda tienen prejuicios contra el idioma de Berlín. El tiempo, insatisfecho, busca una góndola. No he limpiado mi nariz para ver el futuro. El cielo de Berlín escupe ráfagas de cromo. No es azul, ni gris, ni celeste. Es invernal. Es un cielo alemán. Escribo un poema para Nora que está en Holanda. Ella intenta deshacer la purpurina de los nombres. Gracias, Julia. Invitamos ahora a que nos acompañe a Úrsula Alvarado, Juliane Ángeles y Cecilia Podestá, quienes también nos van a dar un breve testimonio y acompañarán con la lectura de un texto de Julia. Úrsula Alvarado es administradora de turismo, gestora cultural y escritora. Ha publicado Metamorfosis Inversa en el 2015, Canto a la hoja que cae en el 2021 y Albas a Orfeo. Ha escrito y publicado el documental Una ciudad como yo, sobre poesía, mujeres y espacio público. Actualmente dirige la Asociación Cultural Poesía en la Ciudad. Bienvenida, Úrsula. Buenas noches. Quiero agradecer a todos por tomarse un tiempo para venir a homenajear y celebrar a Julia. Quiero agradecer a Alessandra por la presentación y en realidad por la convocatoria, ¿no? Y por la gestión en nombre de la Casa de la Literatura Peruana para poder recordar de esta manera a una escritora tan importante para nosotros como lo es Julia Wong. Escuchaba la participación de la primera mesa y la verdad que con cada anécdota uno va recordando también episodios vividos y bueno, la imaginación se dispara, pero yo creo que es un tanto difícil para mí poder resumir o abordar en tan pocos minutos toda la experiencia vivida con Julia o todos los temas que pueden desprenderse de mi experiencia, de haberla conocido. Podría, por ejemplo, primero comenzar contándoles acerca de un primer acercamiento que tuve con Julia como lectora de su poesía, un segundo acercamiento como admiradora de la gestión cultural que realizó hasta el final, quizá otro acercamiento diferente como compañera, socia de algunos proyectos o de algunas iniciativas culturales en los cuales ella siempre me estaba, ¿no?, invitando a participar, siempre tan generosa, confiando en mí, a pesar de que entre ella y yo pues la experiencia de gestión cultural era pues tenía bastante diferencia en cuanto a tiempo, ¿no? Y finalmente podría hablar de la experiencia también como amiga, ¿no?, que pude ser en los últimos años. Sin embargo, yo creo que de todo este universo de experiencia, yo creo que puedo quizá aportar un poco acerca de aquellos aspectos de su creación o de su producción que considero importantes y relevantes que todos los que la conocen o los que no la conocen puedan conocer de ella y comenzar a descubrirla, ¿no? Por ello me voy a ayudar de un pequeño texto que preparé. El último proyecto que trabajamos juntas y que felizmente pudo haber terminado es el libro titulado El respiro inquieto, una antología en la que Julia reúne textos de 5 poetas portugueses. En el prólogo que Julia escribió para este libro, expresa coincidir con el escritor Ricardo Piglia al usar la metáfora de la respiración para asociarla al proceso de la creación literaria. Cito: con Piglia concuerdo en la inspiración de la realidad a través de las imágenes y la expiración a través de la literatura. Esta semejanza entre la percepción de lo que nos rodea y la creación es precisamente la base que sustenta la importancia de la literatura,
no solo es una radiografía del mundo, sino también de la experiencia sensible que el autor tiene de ese mundo. En el universo de la producción literaria de Julia Wong, identificamos la búsqueda de una identidad que inicialmente no vislumbró con claridad, puesto que la construcción de su yo implicaba una serie de matices en donde lo chino, lo tusán, lo peruano, lo provinciano, lo femenino no lograban integrarse de manera armónica. El resultado fue la certeza de una personalidad fragmentada, o mejor dicho, la aceptación de múltiples identidades y por lo tanto muchas posibilidades de ser y estar en el mundo. Algo que explica la afinidad y admiración que tenía hacia el portugués Fernando Pessoa, poeta múltiple por excelencia. Otras temáticas exploradas por Julia en su literatura fue, por ejemplo, las relaciones interfamiliares, las ausencias, la pluriculturalidad, la inclusión, las guerras y su profunda solidaridad con los pueblos vulnerados, los idiomas, que según comentó en múltiples oportunidades, eran mucho más que códigos o palabras, pues encerraban toda una concepción integral del mundo enriquecido a través de la historia de cada una de las naciones. Julita, como le decíamos, soñaba en alemán, creía hablar mal el español, admiraba a su hermana por hablar perfectamente el chino y deseaba con todo el alma aprender bien el portugués, pero ella lo hablaba perfectamente, pero ella quería sentirlo en cada poro de su cuerpo. Tal era pues la necesidad de sus afectos por una lengua que vibraba en su ADN y le recordaba aquellas primeras experiencias lusófonas en los viajes que desde pequeña realizaba para visitar a su padre en Macao. Otro de los temas que abordaba Julia en sus textos y con el que sintonicé de una manera especial fue el dolor del cuerpo, la condición de vulnerabilidad y esa metamorfosis inevitable al que te arroja la enfermedad. Frente a esta situación, la experimentación por medio de la palabra era determinante. Julia creía en el soporte sanador, calmante de la creación, no solo en la literatura, sino en el arte en general. Esa fue la razón por la que a inicios del año 2021 lanzamos un ciclo de diálogos virtuales que titulamos Cuerpos heridos y proceso creativo, en el que pudimos conversar con otras autoras que habían escrito también sobre procesos clínicos diversos. Otro aspecto relevante fue su gran aporte en la gestión cultural de su región, como ya lo ha comentado Diego, por medio de la organización del Festival de Poesía en Chepén, en el cual tuve el privilegio de participar en su edición del año 2023. La apuesta de Julia por la democratización de la cultura era total. El mayor valor de la democracia cultural es la inclusión, decía. Por eso se preocupaba de lograr en cada edición del festival un grupo muy diverso de escritores y de artistas que visitaran a los escolares de colegios rurales de Chepén. Lo que ella decía y recalcaba siempre era la importancia de que en este grupo de escritores siempre haya poetas internacionales, no por darles un valor extra a los extranjeros o por alienarnos, ¿no? Y valorar un poco más lo que viene de afuera, sino porque ella creía realmente que era importante diversificar el discurso poético, ¿no? Y que los estudiantes, los niños de Chepén vean que de diversas partes del mundo se experimentaba con la poesía de una manera muy personal, única, y que ellos también podían hacerlo. Bueno, como les comentaba al inicio de mi participación, muchas son las aristas de este gran poliedro que conforma un personaje de la talla de Julia Wong, que ha logrado finalmente incluir a la comunidad tusán en la literatura peruana y que nos deja en su obra con tanto por reflexionar. Finalizo mi participación contándoles que conocí a Julia el 16 de diciembre del año 2016 en una librería a pocos metros de aquí. Jamás imaginé que la extrañaría tanto.
A veces me parece escucharla. Nada permanece, decía. Estaba siempre lista para irse y sin embargo deseaba quedarse. Recurro a sus libros para escucharla. Su lenguaje la refleja por entero, intensa, casi febril, a veces dura y directa, a veces irónica, otras veces tierna y conmovedora. Quedan todos invitados a conocerla o redescubrirla en sus libros, que permanecen como testigo de su alborotado viaje por este mundo. Gracias por tanto, Julia, amiga querida. Gracias. Invitamos ahora a Juliana Ángeles Hernández. Ella es poeta y periodista. Ha publicado el poemario Epigrama y Una animal en mí. Junto a Sandra Suazo y Yuli Solís, editó el primer y segundo número de la revista de poesía y protesta Cantu y Barricada. Te escuchamos, Juliana. Ahora sí. Buenas noches. Bueno, primero agradecida de estar aquí, compartir con todas las personas que de alguna manera llegaron a Julia, o Julia llegó a ellos. Agradecida también a la Casa de la Literatura, a Alessandra por la convocatoria. Yo debo decir que conocí a Julia en el 2018. ¿Por qué razón? Porque ya en ese tiempo yo tenía porque ahorita el proyecto está paralizado, un proyecto que básicamente nació a partir de la lectura, de las lecturas que a mí personalmente me gustaban, me atrapaban, me atraían, ¿no? O me volaban la cabeza, ¿no? En una de esas lecturas llego a un poema, a unos textos de Julia, pero no la conocía, ¿no? En ese tiempo mi labor como periodista estaba muy presente, entonces empecé a hacer una serie de entrevistas a poetas, ¿no? Entre narradoras y poetas, y me di con la bonita sorpresa de que Julia, además de poeta, era narradora y también era gestora cultural. Entonces hice, como cualquier periodista, un trabajo de investigación previo para saber a quién iba a entrevistar o con quién iba a contactarme, ¿no? Como siempre surgen algunas inquietudes, ¿no? Siempre está esta sensación de cómo será la entrevistada, ¿no? Qué preguntas hacerle, ¿no? Hacer preguntas obviamente útiles, valiosas, ¿no? Y llegué a Julia porque leí este libro, ¿no? Este libro, Pessoa por Bon, que de hecho es uno de los libros favoritos de Julia, porque tiene un texto que siento que está muy presente, ¿no? De hecho lo he mencionado en algunas conversaciones con otras amigas, poetas, ¿no? Entonces ocurrió así, ¿no? Como normalmente uno se contacta con un poeta para entrevistarlo, le escribí, me acuerdo, por Facebook, y dejé la conversación porque dije probablemente me responda en algún momento. Sabía que normalmente no estaba en Lima, ¿no? Pero me respondió inmediatamente, ¿no? Me respondió inmediatamente y para mí fue como que, ¡plim! O sea, al toque, ¿no? Envié el mensaje y al toque, hola Juliana. Entonces me sorprendió un poco, y en ese mismo momento no tuvo que pasar ni una semana ni 2 días. Ese mismo día acordamos encontrarnos, ¿no? Ella me invitó a su casa en Barranco, ¿no? Y pues siempre, por más que uno investigue y se empape, siempre están, digamos, los nervios de cómo uno va a afrontar la entrevista con la entrevistada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, estaba yendo no como lectora, sino más como periodista, ¿no? Entonces, como que uno tiene que dejar de lado quizás estas admiraciones personales, ¿no? Pero ni bien llegué, Julia me recibió con mucha calidez, muy alegre, ¿no? Y hablamos. Lo primero que me dijo fue: ¿cómo se pronuncia tu nombre?
Y yo me empecé a reír porque normalmente siempre tengo problemas con mi nombre, me dicen desde Juliana, me cambian el nombre, ¿no? Entonces yo me empecé a reír y le dije, sí, tengo varios nombres, ¿no? Pero mi nombre es tal. Me dijo, qué bacán, me dijo, ¿no? Qué bacán, Julia, ¿no? O sea, como que mi nombre también venía de Julia. Y hablamos un poco de los sonidos, de los nombres, y de ahí me invitó, nos sentamos. Recuerdo que ahí me di cuenta que ella también pintaba, ¿no? Y hablamos mucho, ¿no? Pero particularmente lo que nos acercó fue este libro, ¿no? Y hay algo que me parece muy importante de Julia. Todos tenemos siempre un autor, una autora que nos moviliza muchísimo, ¿no? Y a Julia la movilizaba muchísimo Fernando Pessoa, ¿no? Y me habló muchísimo de ella, que ella en algún momento, desde los 17 años que descubrió a Pessoa, siempre quiso hacer algo con eso, ¿no? Y finalmente este libro significaba, digamos, eso que ella quiso hacer, ¿no? Y hablamos mucho también de un tema que a mí me parece, que rescato mucho de Julia porque creo que representa muy bien lo que es Julia, ¿no? Esa multiplicidad de yoes, ¿no? Que la tenía Fernando Pessoa y con la que Julia se identificaba muchísimo, ¿no? Ella sentía, o en esa entrevista me contó, por ejemplo, que ella sentía que el Young Guittario limitaba a las personas, ¿no? Porque ella podía ser artista, ella podía ser gestora cultural, ella podía ser escritora, poeta, amiga, ¿no? Entonces, me gustó muchísimo, me impactó muchísimo esa mirada, ¿no? Además de alguien que ha vivido en muchas ciudades, ¿no? Entonces ella decía, ¿cómo hago? Lo que intenté hacer en este libro era hablar un poco de la Julia de Chopin, hablar un poco de la Julia de Lima, de la Julia que vivió en Alemania, ¿no? De la Julia que vivió en Macao, ¿no? Esta colonia portuguesa del sur de China. Y esto se refleja muchísimo en su libro, ¿no? Quiero compartirles algo que ella me dijo en esa entrevista, ¿no? Que siento que resume de alguna manera esa conversación que tuvimos, ¿no? Ella dice esto: el yo es un infierno, te pone una limitación. Por ejemplo, si alguien dice, la señorita solo sabe hacer esto, y tú dices, pero yo sé hacer miles de cosas más. Pero hasta que le expliques a las personas que tus capacidades van más allá de lo que ellos están mirando y construyas otra persona, necesitarías mucho espacio, mucho tiempo, mucho discurso y mucha paciencia. Y en el mundo actual, casi nadie tiene tiempo para verte en la dimensión de tu infinitud. Más bien te ponen límites para poder leerte. Entonces, creo que eso es algo que resume mucho lo que era Julia. Como mencionó Diego, tuve también la oportunidad de hace un par de años ser invitada al Festival de Chopin, y también inmediatamente pude sentir la energía de Julia, ¿no? Una persona muy vital, era imposible que pase desapercibida, te contagiaba energía. Más yo a veces decía, porque que yo soy más joven, no me sentía con tanta energía como la tenía ella, ¿no? Muy divertida, muy también de juntar a la gente, ¿no? De estar siempre preocupada porque todos estén bien, la pasen bien, se diviertan, ¿no? Y para mí Chopin fue una experiencia maravillosa, ¿no? Recuerdo mucho que después de Chopin visitamos Laredo, ¿no? El lugar donde nació Watanabe. Y fue una experiencia que al menos yo no la había vivido antes, ¿no? Pero también yo le comenté en alguno de esos momentos que importante era justamente llevar la poesía y democratizarla de esa manera, ¿no? Llevarla a los colegios, a los niños, ¿no? Recuerdo que le dije, cuando me hubiera gustado a mí, ¿no? Ser una de esas niñas de ese colegio que recibe, ¿no? A un grupo de poetas y poder escucharlos, ¿no? Creo que esa experiencia hubiera marcado muchísimo, y estoy segura que muchos de los niños, estos estudiantes de los colegios, creo que también va a ser un recuerdo que van a albergar para siempre, ¿no? Y finalmente,
quisiera compartir un poema. Para mí ese libro es una mezcla de poemas, de textos, un poco de ensayo, pero hay un texto al que siempre vuelvo, ¿no? Y es algo que de verdad lo tengo muy grabado porque siento que es finalmente la esencia de la humanidad, ¿no? Dice así: hacer y deshacer conceptos, prejuicios, momentos, hacer y deshacer el infierno, lo que nos han dicho como verdades. Cada palabra cambia de significado de acuerdo con el tono que uses para pronunciarla. Los sonidos cambian dependiendo de tu alimentación diaria. Los sonidos y los pensamientos cambian dependiendo de la brillantez del sol. Los pensamientos son como el clima. Todo lo que no cambia no es humano. Muchas gracias. Julia. Gracias, Liliane. Y nos va a acompañar ahora Cecilia Podestá. Ella es poeta y editora, dirige Máquina Purísima Editores. Entre sus publicaciones destacan Fotografías escritas, La primera enunciación y La orilla tibia de tu cuerpo. Te escuchamos, Cecilia. Hola, buenas noches. Bueno, gracias por venir a esta reunión. Gracias a la Casa de la Literatura por organizarla. Al venir yo pensaba leer solamente el texto de Julia, pero bueno, escuchándolos creo que me voy a animar a contar algunas cosas, ¿no? Bueno, creo que puedo empezar diciendo que Julia y yo nos hemos mechado tanto, que en algún momento ya era divertido, era gracioso, ¿no? Dos locas diciéndose un montón de cosas, una acusando a la otra de que ya tenía que ir a terapia por la culpa de la otra, cosas así, ¿no? O no sé, siendo tan irónica, ¿no? Cuando Julia me invitó al festival de poesía, me acusó de haber llevado a un mocoso conmigo. Es mi esposo, ex esposo ahora, ¿no? Y cosas así. Bueno, pero fuera de las mechas y de nuestros caracteres y varias cosas, hay tres cosas importantes que me han pasado con Julia. La primera es que cuando yo la conocí, me invitó al Festival de Chepén, en el que me acusó de haberme llevado a un chiquito al festival, que era mi ex esposo. Bueno, la pasamos genial, ¿no? Y yo había escrito un libro que se llama La primera enunciación, por el que Julia me decía que yo era una hereje, porque el libro tenía un tono muy, no sé, hereje, ¿no? Entonces, extrañamente, a pesar de eso, Julia me convocó para escribir el Vía Crucis, y en Chepén están las estaciones, ¿no? Las estaciones de Vía Crucis, hay un recorrido donde está cada estación, ¿no? No me acuerdo. En el cerro. Bueno, en el mirador de Chepén, ¿no? El Vía Crucis, yo decía, pero Julia, se lo estás encargando a una hereje, ¿no? No sé, alguien que ha escrito un libro donde José le dice a la Virgen María que deje su encargo para estar con él y que se acueste con él y que sean una familia y se olviden de todo. Y Julia me decía, bueno, pues ya, vamos a ver qué sale, ¿no? Y extrañamente, bueno, ese libro salió y nos mechamos, ¿no? Nos peleamos porque, bueno, yo hago libros artesanales
Y cuando se lo presenté a los de la municipalidad, me acuerdo que vieron el libro y dijeron, esto no es un libro. Y bueno, era un libro, pero no sé, tenía unas tapas de cera, un papel trabajado adentro, con unas fotos trabajadas también, intervenidas, ¿no? En un material especial, en un horno, en cosas así. Entonces, cuando me dijeron, esto no es un libro, yo que era demente y temperamental, me molesté muchísimo y me fui. Y boté los libros, ¿no? Los míos, y Julia y yo nos peleamos y después nos reconciliamos, ¿no? Y de hecho recordamos eso siempre riéndonos a carcajadas. Creo que la última vez que hablamos de eso fue en la casa de José Carlos, en sus últimos días también. Y bueno, la verdad es que siempre nos terminamos riendo mucho de eso, pero yo le agradezco mucho a Julia que con toda esa energía y esa contradicción, ¿no? De pedirle a una hereje un libro narrado en primera persona como Jesucristo en el Vía Crucis de Chepén. O sea, a pesar de todo eso, gracias Julia, o sea, me hizo escribir un libro, ¿no? Que se llama Vía Crucis de Chepén. Después le cambié el nombre no me acuerdo el nombre, pero salió con la municipalidad hace 2 años de repente, y estaba dedicado a Julia, justamente porque siempre consideré que Julia me hizo escribir ese libro. Y bueno, esa es una anécdota. Y la otra, bueno, que no es no sé, fue un poco más duro, es que siento que lo que me ha unido a Julia siempre ha sido el lenguaje, los libros. Y en enero, mediados de enero, Julia me llamó porque quería publicar un libro conmigo. Y se llamaba, y ella ya lo sabía, se llamaba Pueblos Interruptus. Y cuando yo la vi o sea, riéndose tanto, la vi como siempre, yo le dije, Julia, este libro no se puede llamar así, ¿no? O sea, y le dije, llamémoslo el libro aún no escrito sobre las mariposas, como uno de los versos que tenía en el libro. Y estaba en el libro, aparte tenía ilustraciones y estaba lleno de mariposas. Y bueno, yo no sé, cuando le dije eso a Julia, yo pensaba que iba a estar mucho más tiempo con nosotros, mucho más. Y se fue muy rápido. Bueno, el libro no ha salido. Julia se fue mucho más rápido de lo que yo hubiera querido. Pero creo que el libro de Julia me restregó en la cara mi temor a la enfermedad, mi temor a la interrupción de un cuerpo, porque bueno, yo estaba trabajando el libro, lo leía todos los días, lo estaba diseñando, lo estaba diagramando, y tenías, a pesar de que Julia estuviera, no sé, primero en su casa, en la casa de José Carlos, donde yo la vi, y después en el hospital, yo tenía una especie de Julia aquí, ¿no? En mi cabeza, con sus textos todo el tiempo. Entonces es increíble cómo el texto de una persona puede entrar en ti durante un proceso de lectura, un proceso editorial, cómo puedes conservarlo, cómo puede ser que tu cuerpo reaccione a esos textos, a ese lenguaje. Y después, lo más duro, creo que lo más, la verdad a mí me turbó mucho, era llevar el libro como lo tenía yo en mi cabeza, en mis imágenes, justamente
a esa habitación en Oncosalud, donde yo había llegado tarde, creo que porque no llegué a ver a Julia en Oncosalud Consciente, y creo que en algún momento sentí la desesperación de ver su no movimiento, ¿no? Ella en la cama de la clínica, y ahí me di cuenta de la fuerza que tiene el lenguaje. El lenguaje construye, también te destruye por momentos, y en ese momento siento que algo hizo un cambio, porque estaba enfrentando su texto, su libro, su lenguaje con esa interrupción, con la muerte, con el fin, ¿no? Y bueno, nunca he llevado un proceso como este en el que el autor parta tan pronto. Entonces, bueno, fue muy difícil, pero de ahí regreso a lo primero que les contaba, que había una especie de puente entre Julia y yo en nuestra relación, que tiene que ver con el lenguaje. O sea, ella me hizo escribir un libro por el cual siempre voy a estar muy agradecida con ella, y también muy agradecida por todas nuestras mechas, porque la verdad era muy divertido pelearse con Julia también. Y bueno, está este libro, y está justamente el libro de Julia, el libro aún escrito sobre las mariposas, que está ahí. Es como una presencia. Siento como si el lenguaje no se hubiera hecho así, ¿no? O sea, gracias, Julia, por haberme hecho escribir un libro, y gracias por haberme dejado tu último libro, que está aquí, y tiene que salir, va a salir como parte incluso de un proceso mío personal, como les digo, en el que he podido contrastar el lenguaje de una persona con su propio cuerpo en silencio y partiendo. Eso para mí ha sido una experiencia, fuerte. O sea, creo que fuerte todavía es una palabra que no se adecua a esto, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo, siempre me voy a quedar con las carcajadas de Julia, que se mezclaban a veces con las mías, cuando nos peleábamos, cuando nos reconciliábamos, cuando rajábamos, y eso, o sea, nos encantaba rajar. Podíamos pasar 2 horas como un par de brujas riéndose y rajando. Y Julia lo hacía muy bien. O sea, creo que es la persona con la que más rico he rajado de todas las monstruosidades de los poetas post-festival, ¿no? o de los personajes de Poetilandia, como le decíamos. Y eso, o sea, me quedan de Julia las carcajadas de los rajes, y esta conexión de lenguaje, de libro a libro. Y nada, eso es Julia. Siempre muchas gracias, y sí, te queremos un montón. Gracias, buenas noches. Muchas gracias.
a todas y a todos por acompañarnos. Ha sido muy bonito poder recordar a Julia a través de sus textos, a través de la huella que deja en sus amigas, amigos, lectores y lectoras. A nombre de la Casa de la Literatura quiero darle las gracias a todos quienes han asistido y a quienes nos han acompañado en la mesa y entregarles un pequeño presente por habernos acompañado. Nuevamente les pido un aplauso para quienes nos han acompañado y, como ya hemos mencionado, el mejor homenaje para un autor o una autora es leerlo. Así que a leer los libros de Julia, quienes todavía no lo han hecho, es una tarea pendiente. Creo que ese es el mejor homenaje. Gracias y buenas noches. Por favor, a los participantes que se acerquen para poder hacer una foto grupal. Adelante, gracias. ¿No falta nadie? Sí, ya tengo el tiempo. Fuerte, A ver, 3, 2, 1. Muchas gracias. Gracias a todos. Qué hermoso, mi mami. Uy, mucho gusto. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Qué hermosa. Me encantó. Así que voy a ganar a leerla y a conocerla. Cuando nos reunamos todos, podemos leer algo. Sí, ha sido lindísimo. Gracias, sí, te querido verte. Uy, gracias. Gracias.